Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa, una emisión de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 13 de abril del 2021, en este programa, cuando han pasado horas de proclamarse los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, dando la victoria al señor Guillermo Lasso del partido Creo, la lista 21, sobre Andrés Arauz con una diferencia de aproximadamente 5 puntos. Bueno, es lo que hoy vamos más o menos a abordar a raíz de lo que han sido estas elecciones que han acontecido en el país. Agradecemos a todos y todas por siempre estar en sintonía de nosotros. Gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura que está atrás de los controles y que nos emite a través de su señal de los 9:40 AM. También gracias a la gente de Radio La Conquista del Pan, que nos retransmite los días jueves a las 17 horas de Ecuador y 19 horas de Argentina. También a quienes nos están viendo por el Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. Así que bueno, ya saben, pueden ahí estar chequeando también los otros programas por si se los perdieron por esas dos plataformas. Eso, y bueno, para el tema de hoy, para este tema un poco medio complejo, ahí vamos a tener hoy un invitado especial. Me refiero a Tomás Quevedo, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, alguien que también ha estado no solamente en la academia, sino también ha estado presente en lo que es el activismo político, y bueno, también conoce un poco más a profundidad toda esta complejidad que rodea este complicado país llamado Ecuador. Pero primero quiero darle el paso y el saludo a Mateo. ¿Qué más, Mateo? Hola, ¿qué tal a todos y todas quienes nos escuchan ahí en las diferentes frecuencias, como ya mencionaste, David, a la gente que nos escucha por fuera del territorio ecuatoriano, allá en la región de la Patagonia, las Pampas Argentinas, que se escucha también a través de La Conquista del Pan. Gracias a toda la gente que está ahí. Y bueno, compartimos el llamado de colaboración a la radio La Conquista del Pan, que está atravesando una dificultad económica, así que estaremos movilizándonos y anunciaremos también una colecta que haremos aquí desde Frecuencia Subversa Radio para poder ayudar este importante espacio, que se mantengan y que se desplieguen y como parte importante de la comunidad. Igual, por ahí nos llegó una cuestión al correo electrónico de Frecuencia Subversa Radio. Vamos a estar también sonando en la región de Chile. Allá vamos a sonar gracias a los compañeros y compañeras de Radio Curruf, así que gracias a todos y todas que todos estos años han estado apoyando este proyecto. Este 6º año se viene con todo, así que estaremos también por Radio Curruf, así que eso, bacán. Gracias, y gracias también agradeciéndolo full a Tomás Quevedo, nuestro invitado del día de hoy, para conversar de esta situación, ¿no? que ha llegado también como baldazo de agua fría para algunas personas. Otro sector de la sociedad ya se lo veía venir. Sin embargo, estamos aquí un poco para compartir de una manera más aterrizada con una persona que conoce sobre procesos políticos como lo es Tomás. Así que gracias, bacán, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Sí, es bueno, Tomás, gracias por estar aquí de nuevo. Y nada, ¿y qué nos puedes decir cuál es tu primera impresión de lo que acaba de suceder? Como dijo Mateo, a muchos les cayó como un baldazo de agua fría y otros ya se lo venían venir. ¿Tú qué piensas? Y de nuevo, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y mis saludos a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan en los distintos lados de Latinoamérica. Y pues, creo que es complejo, ¿no? O sea, primero voy a utilizar una palabra
digamos que nosotros lo decimos acá como chuchaqui, seco, es decir, haberte emborrachado y al otro día, digamos, amanecer con la sensación de haberte emborrachado sin haber tomado nada, ¿no? Estamos con una especie de chuchaqui seco, o sea, con una sensación muy fuerte de sazón, no sé si sería como una de las palabras adecuadas, un poco de angustia, digo, o sea, a muchos que somos como muy sensibles a la coyuntura política, creo que nos angustia mucho lo que puede pasar, digamos, con el escenario que se nos dibuja ahora. Creo que era un escenario que pocos, o sea, que pocos le dábamos confianza, digo. Recuerden ustedes que cuando Sedatos saca su primer informe, todo el mundo empezó a sacar memes burlándose, ¿no? De que Sedatos no pone presidente, ¿no? Sin embargo, a la final nos terminamos dando cuenta de que en realidad la tendencia mayoritaria del voto en el caso ecuatoriano favoreció a Guillermo Lasso, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras sensaciones generales, por lo menos en la gente de la izquierda, es una sensación de desazón. Creo que mucha gente tiene esta espinita así como que algo pasó, que algo ahí nos está como incomodando, que capaz se pudo haber hecho más. No sé qué es eso que se pudo haber hecho más, la verdad, pero creo que esta desazón es como uno de los principales puntos que siente la gente ahorita. O sea, la gente sobre todo como más organizada, de izquierda, digo, no necesariamente la gente que llamó directamente al voto nulo, ¿no? Digo, tiro organizaciones como más, que llamaban a este proceso como la farsa electoral y todo esto que llamaron digamos, a votar nulo desde el principio, ¿no? Y que siempre ha sido su práctica. Digo, creo que para ellos la lectura política es que tanto Lasso como Moreno daba lo mismo. Perdón, Lasso como Arauz daba lo mismo. En lo personal creo que había una distinción muy básica que era el tipo de Estado, ¿no? Obviamente al progresismo tú no le puedes pedir que sea anticapitalista porque no lo es, ¿no? Pero sí te genera una necesidad o la construcción de un Estado que regula, controla y planifica. Digo, yo creo, en mi perspectiva, digo, y ese Estado que regula, controla y garantiza cierto nivel de derechos es muy importante en condiciones como las que nos encontramos ahora de una arremetida neoliberal brutal. Y creo que lamentablemente quienes más sufrirán las consecuencias de esto serán los sectores populares que ya han sido empobrecidos, pauperizados y precarizados por la pandemia. Y, digamos, creo que podríamos empezar a decir, por lo menos por unos cuantos años, adiós a la clase media. O una buena parte de la clase media que construyó el correísmo. Sí, bueno, y Tomás, desde la perspectiva sociológica, bueno, tú eres sociólogo, ¿cómo entender que haya regresado ahora sí la derecha directamente, ¿no? O sea, creo que desde Yamil Mawad, si no me equivoco, fue que pasa esto. ¿Cómo entender el comportamiento de la gente, especialmente a raíz del mapeo que se dan con los resultados? Se ve que la sierra es la que le da el triunfo a Guillermo Lasso. ¿Cómo entender estos comportamientos? Tomando en cuenta que hace poco más de un año tuvimos un estallido social nunca antes visto como el de octubre de 2019, también la crisis por la pandemia y todos los hechos de corrupción. ¿Por qué tú crees que reaccionó así los votantes? Pues yo creo que hay varios factores que explican este proceso. Lo primero es que venimos de un proceso político de 14 años, ¿no? Largo, que generó un conjunto de tensiones y generó un conjunto de tensiones especialmente, digamos, por proyectos extractivistas, por la dinámica organizativa, con espacios que eran los llamados a ser los aliados naturales del progresismo. Es decir, la izquierda organizada en diferentes esferas de la sociedad, como el movimiento estudiantil, digamos, los movimientos barriales, los movimientos indígenas y campesinos, que fue lamentablemente con quien el progresismo más tuvo conflictos durante todo su proceso. Yo creo que eso abrió una tensión de larga duración durante todo su proyecto político que decanta también en los resultados finales. Yo creo que eso es indudable, ¿no? Lo otro, vos sí tienes una campaña mediática muy fuerte. O sea, vos tienes 14 años donde los medios de comunicación de la burguesía, por decirlo así, han sido los encargados y los voceros de construir una opinión pública contra el progresismo. Y hay un problema central, que muchas veces en el análisis político de la propia izquierda no se lo toma en cuenta. Este ataque al progresismo a la vez era un ataque contra el Estado.
Y ese ataque contra el Estado, digamos, es complejo porque cuando atacas al Estado lo que haces es que se construye una subjetividad en la gente neoliberal, donde te plantean que el Estado sí es un estorbo para el libre y desarrollo individual de las personas. Entonces, tienes por un lado eso, toda la persecución judicial y esta idea de la corrupción. Además, piénsate tú cómo han manejado el tema de la corrupción. O sea, la corrupción existe para un bando, pero no existe para el otro. La corrupción, o sea, digo, es medio ridículo, ¿no? Si tú eres presidente de la República que te sentencien por $6,000 cuando gobernaste más de 10 años. O sea, digo, entonces hay un montón de cosas que están jugando ahí. Y creo que también hay otro factor importante y que pesó muchísimo, creo yo, que es el sentimiento anticorreísta. A pesar del llamado de las organizaciones a llamar al nulo ideológico y a toda esta cosa, en la sierra y en la Amazonía pudo más la figura del anticorreísmo. Yo creo que el anticorreísmo fue mucho más fuerte que el llamado de las propias organizaciones. Pues para mí, este fenómeno o este retorno de la derecha se explica por el desgaste del proceso político de la revolución ciudadana y del progresismo, que lamentablemente no tendió puentes hacia otros sectores organizados de la sociedad, sino bajo la lógica de subordinación. Entonces el correísmo siempre creyó que la transformación era desde arriba, ¿no? Entonces, lamentablemente en esa dinámica trató de cooptarlo todo y en esa cooptación los conflictos que se generaron le hicieron perder un potencial aliado. O sea, cuando quiso aliarse con estos sectores ya era demasiado tarde, lamentablemente. Dos, digamos, toda la campaña mediática de todos estos años contra el correísmo, toda esta utilización política de la corrupción, ¿no? Esta utilización política, piensen ustedes que se juega con dos figuras muy fuertes, la corrupción y el autoritarismo. O sea, si uno se pone así como a analizar en serio y ser riguroso con la teoría, ¿vos dices en serio el gobierno de Correa era autoritario? O sea, ¿en qué medida era autoritario o en qué medida, por ejemplo, regulaba la comunicación y la libertad de expresión? O sea, digo, sancionar a alguien que tiene expresiones racistas en un medio de comunicación para mí está bien. Digo, es mi pensamiento, pero para muchos, y lo que se logró construir a partir de la hegemonía y del funcionamiento como aparato ideológico que tienen los medios de comunicación de la derecha, fue básicamente esa noción, que el progresismo es malo, el Estado es malo porque interviene. Y lo otro es que en la sierra y la Amazonía hay una cosa y una variable histórica. No necesariamente las poblaciones indígenas de los pueblos y nacionalidades votan por la izquierda o votan por Pachacutic. Muchas veces tú tienes que a nivel local ellos votan por Pachacutic, pero cuando muchas veces han sido presidenciales, ellas votan por el candidato de la derecha. Y eso es como una de las primeras investigaciones que hacen en los 80, Regalo Ramón Valareso, y donde ya empieza a mostrar como este comportamiento político. Digo, pues si vos dices movimiento, y además hay que diferenciar movimiento indígena de población indígena, ¿no? Y la configuración de grandes grupos de la burguesía indígena en Otavalo o en Ambato con las cooperativas, es decir, también hay una fuerte derecha en la población indígena. Entonces, esos factores coayudan o se fueron configurando en la construcción de una figura política que era Lazo, que era un cadáver político hasta la primera vuelta, pero que tuvo la intervención de alguien que es muy brillante, nos puede caer bien o no, pero Durán Barba es una persona que sabe entender la política en el siglo XXI. Y logró construir, miren ustedes, lo viral no significa que la gente comparta todo lo que hace alguien, sino lo viral significa que la gente hable de esa persona, bien o mal. Entonces, fácil, la estrategia, la unidad de Durán Barba con los asesores de Herbas hicieron que Guillermo Lazo desarrolle una dinámica diferente, no necesariamente buena, ni que se adapte a su propia personalidad, digámoslo así, y que terminó decantando en que un electorado que alcance ciertos niveles de viralidad, ciertos niveles de trending topic, piensa en los zapatos rojos, o sea, no es una coincidencia que toda la gente de la clase media alta y votantes de Lazo hayan empezado a utilizar zapatos rojos la última semana, hayan ido a votar con zapatos rojos. Es decir, creo que la candidatura de Lazo a la final logró construir y conjugar muy bien el sentimiento anticorreísta y un sentimiento proecuatoriano, ¿no? Acudiendo a la xenofobia, acudiendo al clasismo, acudiendo a estas vallas de Andrés, no mientas otra vez, del voto útil, entonces, hay como estos factores que se conjugan para que Lazo haya ganado la presidencia. Digo, y vos tienes un indicador claro, ¿por qué triunfó el anticorreísmo? Porque uno, digamos, la gente decía, voy a votar, digamos, para que no regrese Correa,
Hablaban que iban a votar contra la corrupción, pero ustedes saben que Lazo ha gobernado con Moreno durante todo este periodo. Entonces la gente no es que votaba contra la corrupción del progresismo, pero no votó contra la corrupción de Lazo, si me cachan. Entonces es como que ahí hay una cosa donde el anticorreísmo, ese sentimiento, cobró muchísima fuerza. Lo que nos deja ver una cosa que a mí me preocupa mucho, y es que las nuevas generaciones ya no tienen una memoria muy fuerte sobre acontecimientos que el progresismo intentó posicionar. Uno, el feriado bancario. Digo, es gente que ya, o sea, el mensaje del feriado bancario ni les va ni les viene. Y dos, también la pérdida de referencialidad de toda la retórica de la izquierda, perdón, del siglo XX. Es decir, yo me preguntaba, la derecha hablaba de castrochavismo, pero en serio, ¿alguien ahora sabe quién es Fidel Castro, o Raúl Castro, el Che Guevara? O sea, digo, y eso, por eso les decía, me preocupa porque hay una pérdida de referencialidad identitaria con ese gran relato en el cual muchos nos formamos y con el cual muchos nos identificamos. Entonces, obviamente, yo creo que toda la pérdida de esa referencialidad política y todo el hastío que también sentía mucha gente, que decía, no, con el correísmo ya gobernaron mucho. Además, decían, Guillermo Lazo no estudió, pero es un empresario exitoso. Y si es un empresario exitoso, va a saber gobernar el país. Y esa es una reflexión popular. Y es una reflexión de mucha gente de los sectores populares que eligió votar por Lazo. Y entonces creo que estos serían así como algunos de los elementos que explicarían esto. Mateo, ahí. Ahí actívele. Ya, bacán, perdón, se me va un poco ahí el botón del micrófono, ahí la tecnología a veces nos sirve y nos limita. Pero nada, bueno, preguntarte, ¿crees que tal vez este proceso, este vuelco a esa derecha, y bueno, por ahí leía que los socialcristianos no estaban como en la presidencia tan directamente desde incluso la época de Febres Cordero y ahora vuelve eso y tal vez, ¿cómo lo ves en la cuestión regional? Tal vez Bolsonaro en Brasil o tal vez lo que fue Macri en Argentina, ¿cómo se articulan esos procesos como de que va de un lado de ese progresismo al lado, se podría decir, no sé si opuesto directamente, pero sí divergente, diferente ese progresismo? Digo, sin duda hay una diferencia. Fíjate en quienes ya felicitaron a Lazo. Uribe, Duque, Bolsonaro, Piñera, es de Macri, y digo, el trending topic de mucha gente de la derecha, de los grupos antiderechos, que es Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje mandó su mensaje de felicitación al Ecuador. Pues digo, eso ya es un síntoma del alineamiento regional y de cómo la región está viendo al Ecuador. Es decir, en el Ecuador triunfa una derecha, que es una derecha conservadora. O sea, y piensen cómo jugó Lazo las últimas semanas de su campaña, ¿no? Cuando él escribió esta carta a las feministas, a las diversidades LGBTI, ¿no es cierto? Y el mensaje que se lanza ayer. Ya el mensaje que se lanzó ayer es muy, muy claro, ¿no? O sea, dice, bueno, quiero agradecer a Dios, primera figura que aparece, chao Estado laico. Segunda figura, les dice a las niñas, ¿no? Que han tenido hijos, que él y su esposa serán sus padres y sus madres y que no estarán solas. Derecho a decidir, negado, no va por ahí. Y tercero, les dice a las diversidades sexogenéricas que va a respetar sus formas de vida. O sea, reduce toda la complejidad de lo que es la diversidad sexogenérica a una idea de forma de vida. ¿Cacha? Como que estuviera, bueno, esta cuestión de la tolerancia neoliberal. O sea, que no sale de ese espacio. Entonces, creo que obviamente la elección en el Ecuador fortalece una tendencia de derecha en la región. Nos deja ver también, digamos, que la gente lo que está buscando, o que lo que buscó, digamos, en este caso, la mayoría que le dio el gobierno a Lazo, es una salida, digamos, que ya no la encontró en el progresismo. Porque digo, es complejo ahí, cuando tú dices por qué retorna a la derecha y cómo la derecha se va a alinear regionalmente nuevamente, es complejo tratar de explicar eso porque juega mucho la experiencia material de la gente. Y a mí siempre me recuerda una pregunta que George Lukács se hacía ahí antes por la Segunda Guerra Mundial, cuando él empieza a estudiar por qué
los trabajadores y mucha gente de izquierda que había militado en los partidos comunistas alemanes, en el Partido Comunista Alemán, en la socialdemocracia, se empieza a pasar al fascismo, ¿no? Esa era la gran pregunta de Lukács. Y él dice, pues bueno, el problema es que es la única forma de vida que conocen. O sea, y el fascismo les da una construcción concreta, les implica una identidad arcaica, que es la identidad tradicional, y les brinda un proyecto económico claro a partir de la identificación con la nación. Entonces pasa mucho eso también con los sectores populares. Pasa muchísimo eso acá, digamos, con la construcción de las subjetividades. Si bien en el Ecuador, digamos, el neoliberalismo no triunfó en toda la dimensión de la palabra y en toda la dimensión del proyecto durante los años 2000, sí triunfó en términos de la construcción de la subjetividad. Entonces la gente interiorizó, y el progresismo no hizo mucho para disputar esta subjetividad neoliberal. Entonces, el reflejo del gobierno que ahora vamos a tener es un reflejo también de la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad en extremo conservadora. Digo, pon tú que hace unos 2 meses, si no me equivoco, la revista Gestión o Líderes sacaba una encuesta sobre las tendencias de los jóvenes, ¿no? Entonces vos tienes que la tendencia de los jóvenes en el Ecuador es una tendencia conservadora. Entonces la mayoría está contra el aborto, la mayoría está contra las diversidades sexogenéricas. Entonces todos esos elementos son muy particulares y dicen mucho de la construcción política, de la subjetividad y la práctica política de las grandes mayorías de la gente en el Ecuador. Y obviamente esto tiene también una relación directa con la forma en la que se está haciendo la política a nivel regional. Chévere, Tomás, bacana esa explicación, un poco ahí medio compleja sobre cómo reacciona, creo que la gente, ¿no? Finalmente a estos procesos políticos y sociales. Finalmente, para terminar este bloque, ya que estamos hablando de cómo se posiciona la gente ante estos procesos, acabo de ver en una noticia que un analista no sé quién, y mejor que no, decía que Quito votó por Lazo por lo que pasó en octubre del 2019. ¿Qué te parece esa opinión y crees que es así? Es que bueno, vos tienes una cosa que es muy compleja. Quito dejó de ser esa ciudad rebelde, eso de nadie se mete con Quito, carajo. O sea, lo dejó de ser hace rato. O sea, yo creo que es consecuencia mucho de la propia dinámica que imprimió el correísmo, pero es muy particular, ¿verdad? Porque para mí el correísmo dio vida a una clase media, ¿no es cierto? Fortaleció una clase media incluso popular. Entonces, digo, si vos vives en Chillogallo, en Carapungo, vos te das cuenta que durante los años del boom económico en el correísmo, la gente se compró carros. O sea, digo, no se compraban el Fortuner, ¿no? Pero se compraban el Spark, se compraban autos pequeños. Entonces, digo, yo te digo porque, digo, mis papás viven por Carapungo, entonces para entrar ahí, antes uno llegaba en el bus frescazo, pero después tenías que pasar por una congestión en un barrio popular, ¿cachas? Por una congestión que duraba 20 minutos, a menos de 1000 metros, ¿cachas? Entonces, es como que vos dices, entonces hubo un incremento interesante del poder adquisitivo de la gente que permitió, digamos, y les dio la estabilidad económica para construirse un proyecto. Entonces el correísmo construyó una clase media, la fortaleció, pero es esta misma clase media la que ahora se revela. Mucha de esta clase media son propios servidores públicos. O sea, digo, ahí es como una cuestión muy paradójica, digamos, de cómo Quito, especialmente, se revela y le da una mayoría a Lazo. No creo que sea contra octubre, necesariamente. Yo creo que gran parte de esta votación es una votación anticorreísta. Yo creo que el anticorreísmo pudo más, porque no es que necesariamente se relacione el levantamiento de octubre con el correísmo, sino con el movimiento indígena. Y creo que Quito sí es una ciudad que, en cierto sentido, se está viniendo a una dinámica bastante conservadora. Entonces, me parece que habría que ver cómo ahora se va a ir reconfigurando la dinámica territorial de la política y hacia dónde va este eje de la disputa. Porque vos tienes ahora que, si bien los movimientos, las broncas se dan en Quito, pero vamos a ver, digamos, qué capacidad y qué nivel de incidencia tienen las futuros conflictos que se van a dar dentro de esta ciudad. Porque tienes o sea, Lazo gana de una manera brutal, digamos, en la provincia de Pichincha, no solo en Quito, ¿no?
Y eso refleja mucho el estado de ánimo de esta ciudad, pero yo creo que no solo responde a una posible reacción al paro de octubre, sino que también responde al sentimiento anticorreísta y a una derechización muy fuerte de la ciudad. Si tú lo quieres, producto de la alcaldía de Rodas, producto de la alcaldía de Yunda y, digamos, producto de todo el aparataje mediático que está operando permanentemente acá para construir, digamos, una especie de consenso ideológico alrededor de que el correísmo era el mal y que el movimiento indígena es el mal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay un fenómeno de derechización muy, muy fuerte en esta ciudad. Y habría que entender hacia dónde se fuga. Digo, piensen ustedes en la misma cultura subterránea, digamos, en el rock, en el metal, en el punk. O sea, se supone que el metal es una cultura cosmopolita, así me cachas, y es como, ahora es como que gana mucha fuerza una tendencia de extrema derecha en esos propios espacios, que antes eran de resistencia. Bueno, por lo menos cuando yo era joven, el metal siempre fue una expresión de resistencia, de rebelión, y ahora es una expresión muy fuerte de la extrema derecha, también en Quito, particularmente. Entonces yo creo que es sintomático de eso, digamos, todos estos fenómenos que se están dando. Claro, como una constante como ir hacia el conservadurismo, no sé, ¿no? Sí, lo que tú dices es totalmente real, Tomás. Además, en ese sentido se ha visto abiertamente que incluso hay gente punk o rockera que votó por la ASO directamente, o sea, desconociendo todo tipo de, no sé, pues de principios o de identidades que van contra el sistema, ¿no? Y ahora surge así, y creo que, bueno, también en Latinoamérica está pasando todo eso. No sé, David, en qué punto del programa nos encontramos. Sí, bueno, creo que con eso último que dijo Tomás, que creo que es muy fuerte, pero es la verdad, ¿no? Pero Cómo tu se tesis, va. ¿no? Bueno, la tesis de David, que Claro, además recomiendo leerla. sí, después lo podemos estar ahí discutiendo, pero creo que va por ahí la cosa, ¿no? Esta derechización desde los sectores más subterráneos, sectores que alguna vez estuvieron en contra del poder y todas sus dinámicas. Ya, bueno, creo que estas elecciones responden a eso. Les propongo que hagamos la pausa de Radio Casa de la Cultura y enseguida regresamos con esta conversación interesante que estamos manteniendo con nuestro invitado de esta tarde, Tomás Quevedo. Así que quédense con nosotros y enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 13 de abril de 2021, en nuestra emisión número 11, acá en nuestro sexto año de transmisión, agradeciendo a David, que está aquí también como espacio de co-conducción, y también a nuestro invitado del día de hoy, Tomás, con quien hemos conversado todo este primer bloque sobre una interesante perspectiva alrededor de las elecciones, de la derechización de la sociedad. Y bueno, vamos a seguir aquí en este segundo bloque para poder profundizar un poquito más, hablar de lo que se viene, de las organizaciones, del tejido social. Y bueno, ahí no sé, les dejo la palabra como quieran hacer fluir el asunto. Sí, en la pausa hablábamos de ahí justamente ahí con Mateo, que bueno, justamente hubo organizaciones, ¿no? En la Amazonía especialmente, que dieron su inclinación hacia el voto a Guillermo Lasso. Tomás, ¿tú cómo ves de aquí el trazo que van a tomar las organizaciones, ¿no? Que han venido trabajando algunas al margen del Estado,
o con autogestión, pero que de repente comenzaron a inclinarse por esta línea, ¿no?, de la derecha, y expresaron justamente su voto por Guillermo Lasso. O sea, verás, para mí no era tan sorpresivo que gane la Amazonía y la Sierra, porque en 2017, si vos haces la comparativa de los mapas de votación, Lasso en 2017 ganó la Sierra y ganó la Amazonía. Entonces ya tenía, digamos, o sea, la base del progresismo siempre ha sido la costa, ¿no? Entonces, digo, Lasso ganó las zonas que siempre ha ganado. Y que particularmente lo que tú tienes que en esta elección cambió es que Yaku llegó a ganar justamente una gran parte del electorado que se ubicaba en estas provincias y que tradicionalmente votaba por otros espacios. Pero que esta vez se vio reconocida en Yaku y por eso Yaku logró tener, digamos, casi pone en jaque, digamos, a la candidatura de Guillermo Lasso. Entonces, vos tienes que, lo que pasa en cierta medida es que este llamado que hizo Yaku Pérez al voto nulo tuvo cierta repercusión en pequeños espacios de Pachacuti. Yo no creo que el llamado de Yaku Pérez haya tenido una repercusión mayoritaria en toda la estructura orgánica de Pachacuti. Lo que nosotros sí logramos ver acá, por ejemplo, es que el voto del nulo ideológico, que en cambio proponía la línea de Leonidas Issa, ¿no es cierto?, y la línea del MIC, es algo que lo respetaron mucho de las estructuras orgánicas de la Sierra y de la Amazonía. O sea, para mí el voto nulo ideológico fue más dirigido a espacios estructurales orgánicos y de militantes. Es decir, los militantes urbanos votaron nulo. Los militantes de las organizaciones indígenas y campesinas que estaban por el nulo ideológico votaron nulo. Pero gran parte de la población que es afín a estos movimientos, al movimiento indígena o al propio Pachacutic, a la CONAI o a la Corunari, también votaron por Guillermo Lasso. Y votaron por él porque, digo, y ahora es como que Natalia Sierra trató un poco de analizar los datos, y votan por él porque el anticorreísmo es el clivaje que se posicionó desde la candidatura de Guillermo Lasso. Sí, si quieres verlo, alguna cosa es que primó mucho el odio a Correa y el odio a todo lo que representaba Correa y su figura. Y la figura de él y la idea de que el candidato del progresismo, Andrés Arauz, yo creo que hizo un esfuerzo súper fuerte, especialmente en la segunda campaña, en la segunda vuelta, para construirse una imagen propia, para tratar de construir un liderazgo, pero no le dio el tiempo, ¿no? Yo creo que él hizo todos sus esfuerzos por tratar de posicionar una tendencia fuerte alrededor de él, pero no lo logró. Y piensen que Andrés Arauz además tenía que cargar con todo el peso de los 10 años del correísmo. Una cosa que heredó de gratis, ¿no? Entonces tampoco pudo, digamos, con todo el peso que tenía, y la gente además quería un liderazgo como el de Correa, ¿no? O sea, el señor que grita y pone la casa en orden, y tampoco lo representaba a él. Pero entonces, esta votación, digamos, de la Sierra y la Amazonía, se explica muchísimo, y ahí me apego un poco a los planteamientos de Natalia Sierra, va direccionado, va en esa línea, o sea, en la línea anticorreísta, ¿no? Y es como creo que votó gran parte de la población en la Sierra y en la Amazonía. Ahora tú toma en cuenta que hay provincias como Azuay, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, que el nulo le gana a Arauz. Entonces, vos tienes ahí, claro, le gana a Arauz, pero no le gana a Lasso. Entonces, lo que vos dices, o sea, una conclusión muy general, porque habrá que ver así como ya en el en el mediano plazo, un análisis más detallado de los datos, pero lo que se puede explicar es que la votación de Hervas fue casi en su totalidad a Guillermo Lasso, y que la mitad o gran parte de la votación de Yaku Pérez, un porcentaje interesante e importante de esa votación, se fue hacia Guillermo Lasso, ¿no? Entonces ahí pues tienes que lograr remontar, porque además es una remontada del 20% al 50%, entonces no es una remontada así sencilla, digamos, sino que es una remontada amplia. Digo, yo creo que ahí lo que hay que poner en debate, y creo que es importante que se lo discuta justamente en los espacios que están como por fuera de la institucionalidad partidaria de la izquierda, es esta idea de la relación con el Estado. Y digo porque muchas veces sectorizamos o satanizamos mucho la figura del Estado. Pero en realidad, en condiciones como las que nos encontramos, yo creo que el Estado es necesario. Y el problema del triunfo de esta tendencia es que hace pensar que hay un gran segmento de la sociedad que piensa que no se necesita el Estado.
Y eso es problemático para cualquier proyecto que medianamente se piense como alternativo. Y eso es como una preocupación que en lo personal me queda. Digo, una cosa que me llama la atención, ¿no? Y que alguien lo señalaba ayer, es que, claro, vos cómo votas por alguien que olvidó el informe de la verdad, el informe de la Comisión de la Verdad de octubre, que apoyó públicamente la represión de octubre y apoyó a María Paula Romo. O sea, y ese voto, digo, o sea, porque es un voto importante de estos sectores indígenas y indígenas de la Sierra y Amazonía, digo, va muchísimo por el anticorreísmo. Sin duda, yo creo que el anticorreísmo, el sentimiento anticorreísta, pudo muchísimo más en esta segunda vuelta. Y Tomás, ya que estamos hablando de nombres así, de ciertas figuras no tan queridas en su mayoría de casos de la política nacional, ¿tú cómo ves el papel de Jaime Nebot, no? Porque a mí la primera imagen que se me vio cuando Guillermo Lasso sale a declarar por su triunfo es que está acompañado junto a Jaime Nebot, ¿no? ¿Qué tan preponderante crees que va a ser el papel de Jaime Nebot? Digamos que es el último de los líderes fuertes que tiene el Partido Social Cristiano. Para quienes no sepan, el Partido Social Cristiano creo que es la mayor expresión de la derecha aquí en el país, ¿no? Especialmente por ese gobierno represor que estuvo en los 80s con León Férez Cordero. Y bueno, Jaime Nebot, quien fue alcalde de Guayaquil por casi 11 años, si no me equivoco, se terminó siendo el líder de este partido, de este movimiento de derecha, y fue quien auspició la candidatura de Guillermo Lasso. Y en ese sentido va la pregunta, Tomás. ¿Qué tan preponderante va a ser la figura de Jaime Nebot y el discurso del Partido Social Cristiano en el gobierno de Guillermo Lasso? No, yo creo que toda la gente que medianamente tenemos nuestro corazón a la izquierda en términos políticos estaba asustada. Saber a Nebot al lado de Lasso, digo, es una cuestión de terror, o sea, sí te llena un poco de angustia porque no sabes qué es lo que va a pasar, porque ya sabemos cómo actúa el gobierno de los socialcristianos en los años 80, como vos decías, David. Ahora, lo que yo creo es, yo no creo que Nebot vaya a asumir un ministerio, por ejemplo, pero imagino que será uno de los principales asesores de Lasso y que, digo, piensa tú que, o sea, una de las imágenes más aberrantes, sorry, pero odio ver a la derecha festejando cosas. Entonces, para mí una de las imágenes más aberrantes fue cuando están en la casa de Guillermo Lasso y quien está en la casa de Guillermo Lasso, antes de ir a la tarima que tú dices, está Jaime Nebot, ahí están brindando y le dice, gracias Jaime por tu apoyo, O sea, eso, digo, es una imagen tan densa y tan compleja porque representa o nos hace ver, digo, gran parte de lo que va a ser este gobierno. Y pues, yo digo, la incidencia de los socialcristianos va a estar de manera especial en las figuras de los ministros, sin duda, y en la instauración de quienes van a ser los jefes de gran parte del sector público. Entonces, yo creo que ahí va a estar como un poco la reconfiguración de los socialcristianos y de la derecha. Toma en cuenta un factor. Creo que hay un nuevo sector, porque lo que tú debes preguntarte de aquí a 5 años, ¿no es cierto? Si toda la vida democrática va bien en el país durante los próximos años, van a haber nuevas figuras de la derecha. Y hay nuevas figuras de la derecha que son figuras muy espeluznantes, como Baby Torres, por ejemplo, o las nuevas expresiones que van a empezar a aparecer. Cristina Reyes, o sea, hay desde las caras amigables de la derecha hacia las caras amigables y desastrosas, digamos, como Baby Torres. Entonces, no creo que la derecha esté como en sus últimas bastiones, sino yo creo que esto les da un aire para refrescarse, para reconfigurarse, para recomponer su proyecto político, pero obviamente creo que van a tener un obstáculo, ¿no? Y ese obstáculo va a ser, digamos, esperando algo y teniendo un cierto nivel de expectativa en medio de toda la situación compleja que hay en el bloque legislativo que hay en la Asamblea, ¿no? O sea, una mayoría de 50 asambleístas de Unión por la Esperanza, 21 asambleístas de Pachacutic y 12, si no me equivoco, o 17 asambleístas de la Izquierda Democrática, son considerables en términos generales para tratar de bloquear de bloquear leyes que impliquen la mayor desinstitucionalización del Estado.
Digo una pequeña esperanza porque yo no sé si la práctica política de esta mayoría, de estos grupos parlamentarios, mejor dicho, vaya a ser una práctica política encaminada a resistir las tentaciones de la alianza de la derecha. Toma en cuenta que como no hay una mayoría absoluta, lo que se va a configurar son mayorías móviles. Y entonces vamos a ver, aquí esta va a ser una prueba de fuego para todos los que en la primera vuelta decían que Pachacuti, o sea, es una fuerza de izquierda que representa realmente el cambio, la tercera fuerza y todas estas cosas que se dijeron hacia el final de la primera vuelta. Creo que la legislación y la asamblea va a ser un escenario de disputa concreto donde estas fuerzas socialdemócratas, plurinacionales y progresistas tendrán que demostrar que están del lado de la agenda de los movimientos sociales y de los sectores populares. O sea, ahí hay, digo, yo no le deposito el 100%, pero si quieres, doy un 50% de esperanza a que ahí haya por lo menos un espacio de resistencia fuerte en el plano institucional. Por fuera vamos a ver. ¿Y por qué digo por fuera vamos a ver? Porque yo lo escribía hoy en la mañana, o sea, creo que la izquierda queda muy fragmentada, el campo popular en su conjunto entre, digamos, las organizaciones que denunciaban la farsa electoral y promovían el voto nulo, y se oponen a la izquierda tradicional, ¿no es cierto?, que serían el primer grupo, el segundo grupo, lo que se han denominado como la tercera fuerza, que está compuesta por Pachacuti, por la gente de Unidad Popular, y por cierta gente, digamos, que fue disidente del progresismo, como Alberto Acosta y como toda esta gente que está alrededor de estos proyectos, ¿no? Y por último, el progresismo, ¿no? El progresismo en la perspectiva que tiene que demostrar que puede existir más allá de una coyuntura electoral. Es decir, si el progresismo llega a ser realmente orgánico o no, yo creo que ese es uno de los grandes retos que va a enfrentar. Entonces, yo no sé si vaya a haber articulaciones de estos espacios para enfrentar el neoliberalismo. Piensen ustedes que en mayo, si no me equivoco, también se vienen elecciones de la CONAIE, que van a ser determinantes para mirar cómo el movimiento social más importante del país va a pararse frente a la coyuntura. Y ahí va a haber una disputa muy, muy, muy fuerte entre las diversas facciones que hay dentro del movimiento indígena. Y eso va a decantar muchísimo. Y ahí hay que tomar en cuenta además otro factor importante, y es que la ciudad y, digamos, gente como nosotros esperamos mucho del movimiento indígena. Esperamos que el movimiento indígena venga a pelear para poder nosotros también pelear. Porque en los sectores urbanos el tejido organizativo popular es muy mínimo, ¿no? O sea, yo no satanizo a la gente que votó nulo, pero no creo que el 16% del voto nulo signifique organización ni resistencia. Yo le soy muy sincero, o sea, no creo que el 1.000.000 de personas que votó nulo vaya a salir a las calles a pelear contra Moreno, ni que ese 1.000.000 de personas se vaya a organizar. Ojo. Entonces yo no creo que, porque digo, sería lindísimo, pero sería ser demasiado optimista conociendo que no hay una cultura política organizativa en el país. O sea, ese es el panorama y es el panorama que tienes que enfrentar, punto. Entonces, ahí yo creo que es importante entender, digamos, cómo estas distintas fuerzas van a actuar en esta coyuntura. Chévere. Mateo, ¿hay alguna pregunta? Bien, nada, chévere. Gracias, Tomás, igual por estar aquí. Creo que ya estamos en la ronda final. Y bueno, ahí ha sido importante algunas cosas que nos ha señalado. Y bueno, preguntarte qué crees que se viene para el futuro, ya así sea como en ese sentido para la libertad de expresión, para el ejercicio de la protesta social, de las luchas. ¿Crees que va a estar así bastante complicado, mucha persecución, o más bien va a estar todos los ojos de las organizaciones de derechos humanos internacionales? ¿Cuál es el escenario que tú le ves? Claro, y acortando lo que dice Mateo también, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no? Todavía estamos en este estado de emergencia, parece que la situación sigue empeorando. Y bueno, con lo que dijo Mateo, ¿no? La protesta social, la organización y la pandemia encima más, ¿cómo proyectas tú eso? Yo creo que los primeros 100 días de Lazo, y eso lo decía un analista hoy en la mañana en la radio, van a ser días tranquilos. O sea, no creo que en los primeros 100 días vaya a haber una movilización popular amplia. Yo lo que les suelo decir a mis estudiantes es: octubre no va a volver. Y no va a volver en la forma.
O sea, digo, puede, o sea, digo, para no desanimar, ¿no? O sea, digo, no va a volver en la misma forma, ni se va a dar en inmediato, porque porque los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, ahorita no tiene esa capacidad de fuerza movilizadora que la logró conseguir en octubre de 2019. Entonces creo que hay que ser mesurados en ese contexto. Hay que tomar este factor de la pandemia. Digo, que está matando y está matando de una manera acelerada. No hemos disminuido los contagios. Estamos peor que cuando inició el año anterior la pandemia. Y eso es muy grave. Digo, el nivel de vacunación es uno de los más lentos. Entonces yo creo que las organizaciones populares va a tocar ver cómo se van a comportar durante estos 3 primeros meses. Yo creo que van a ser 3 primeros meses en los que Lazo primero va a establecer su gabinete. Vamos a ver el nombre de sus gabinetes y ahí vamos a tener ya las primeras sorpresas, seguramente. 2, vamos a ver cuál es la agenda que él propone y frente a la agenda que propone Lazo, mirar cuál es la agenda legislativa de la izquierda plurinacional, la socialdemocracia y el progresismo. Y frente a eso, creo que las movilizaciones, la resistencia, yo creo que van a ser fuertemente reprimidas. Uno, ¿por qué? Porque obviamente es el estilo clásico de la derecha, porque vos tienes una institución, ganó la candidatura que le va a dar mayor impunidad a la institucionalidad policial y militar. O sea, digo, con Lazo, piensen ustedes, se disuelve el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo. O sea, eso ya no existe nada más. Entonces, obviamente yo creo que se viene un escenario muy difícil, un escenario de confrontación muy fuerte, pero piensen ustedes que el espacio de mayor confrontación suele ser Quito, y suelen ser ciertos espacios de la Amazonía con los proyectos extractivos. Entonces yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en la ciudad de Quito se van a dar movilizaciones que logren detonar procesos como más fuertes, digámoslo así, en tener un estallido, o algo similar a lo de octubre. Por eso te digo, no es tan fácil decir octubre volverá. Digo, suena bonito, pero no creo que es tan cierto. Porque hay un montón de condiciones históricas que debemos tomar en cuenta para la movilización social y la movilización popular. Tocará mirar si el progresismo en realidad se convierte en una fuerza política que pueda poner gente en la calle. O sea, porque una diferencia del progresismo ecuatoriano con el venezolano, brasileño, argentino o boliviano es que son progresismos de masas. Nuestro progresismo es un progresismo que muchas veces se basa más en las elecciones. Y eso, por eso decía, eso es como un reto también que está ahí, digo, para el progresismo, construir una verdadera estructura organizativa. Entonces, creo que se vienen días complicados, se vienen días difíciles, se viene la imposición de la agenda neoliberal de una manera más radical de la que se nos impuso. Yo siempre recomiendo en estos contextos mirar la doctrina del shock. Si no se quieren leer las 500 páginas, pueden ver la peli que dura 2 horas. No es muy divertida, ¿no? Pero podemos ver más o menos por dónde va la agenda y por dónde va el proyecto neoliberal y qué es lo que implica. Yo creo que va a haber una profundización muy fuerte de la reforma neoliberal. Va a haber reacción de los actores sociales, sin duda. Pero creo que estas reacciones, en tanto no sean reacciones unitarias, no sean reacciones, digamos, masivas, pues no van a hacerle cosquillas al capital y al proyecto que se nos viene, que es un proyecto de despojo, de pauperización y de empobrecimiento. O sea, y de precarización de la vida. O sea, la vida ya está precaria. Y estaba precaria desde antes de la pandemia. Entonces yo creo que ahora lo que se nos viene es una profundización de eso. Y frente a eso yo creo que el reto es uno. Y es así que un poco como para ir cerrando. Y creo que el reto es uno. Dejar de ser tan retóricos. Yo creo que la izquierda tiene el reto de sobrepasar tanto discursiva como prácticamente el siglo XX. Porque siguen repitiendo lo mismo. Yo creo que es la hora de construir poder popular en serio. Y para mí, ¿qué significa construir poder popular? Significa, voy a poner un ejemplo, mujeres de frente. Trabajar con las mujeres en proyectos alternativos que sustentan la vida de las personas. O sea, demostrar que la izquierda no es solo un discurso bonito y que te enamora y que te da una mística, que es hermoso, a mí me encanta. Pero claro, tienes que demostrar que puedes construir ese mundo aquí. O sea, lamentablemente el capitalismo no va a cambiar en 10, 20, 15 años. Va a ser difícil que cambie el capitalismo. Entonces tenemos que aprender a construir pequeños territorios de esperanza, pequeños territorios que nos acompañen a hacer más soportable la vida en el capitalismo, como diría el Bolívar Echeverría. Y creo que eso depende de la posibilidad de articular acciones concretas
desde la izquierda, que le hagan ver en su vida material a la gente que la realidad puede ser distinta. Y para eso hay que construir alternativas a gran escala. Entonces digo, está la FECAOL con agroecología en Guayaquil, en la costa, en la sierra y en la Amazonía. Hay cosas que están ahí, pero que hay que juntarlas, hay que hacerlas más amplias. Entonces yo creo que hay esas posibilidades de construir desde abajo, pero la izquierda tiene que dar ese salto hacia ser realmente una alternativa de poder popular. Y como decía, digo, ¿para qué queremos otro octubre? ¿Queremos otro octubre para resistir o para ganar? Digo, porque si vamos a seguir siendo derrotados todo el tiempo, pues, digo, nos podemos ahorrar mucho. Digo, sorry si suena, como diría el Antonio Gramsci, a ratos uno prefiere el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad, que siempre está ahí. Y creo que digo, o sea, se nos vienen días oscuros, pero frente a eso hay que poner unidad, hay que poner fuerza, hay que, en serio, superar esos escollos a ratos muy absurdos entre tratar de mostrar quién es más de izquierda, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos que se nos viene. Sí, yo de acuerdo, ahí no hay que alimentar mitologías o leyendas que no llevan a ningún lado, que después desinflarse y que terminan eso favoreciendo la desmovilización de la gente que quiere transformar la sociedad, y hay otras que quieren perpetuar las condiciones, y creo que también cada vez se van movilizando más, y ante eso hay que estar alertas desde estas posturas, ¿no? Entonces, bacán. Full gracias, Tomás. David, no sé qué nos dices. Sí, lastimosamente se nos quedó corto el tiempo. Creo que estaba interesante la conversación. Hemos abordado elementos muy importantes, ¿no? De entender por qué gana ahora la derecha desde este ámbito electoral, y también analizando un poco lo que sería pues el gobierno del señor Lasso. Como lo dijo Tomás, creo que organizarse desde abajo, creo que los discursos suenan lindos, suenan bonitos, pero creo que también hay que llevarlos un poco a la práctica. Sin más, Tomás, te quiero agradecer nuevamente, chévere haberte tenido en este espacio otra vez, y nada, gracias, Tomás. No, gracias a ustedes, y pues a seguir resistiendo y construyendo estos espacios que son súper valiosos. Esa es. Nos vemos, chiques. Chévere, Gracias. Ya conversamos. Gracias, Tomás, y gracias Tomás. a todos. Bye. Gracias a todos Sí, quienes nos sintonizaron, y despedimos así el programa el día de hoy. Gracias. Nos vemos hasta el David. otro martes. Chao, chao. Hablamos. Chao. Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, ordena el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso fanfarrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos, mafias policiales
mafia en todos lados. Mafia que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Desamor criptonito de la primera ilusión. Bocanadita de animal infante, empujones inflamables, ¿sabes? Algunos les hizo bien para empezar a recorrer. Por favor, tú, hoy no lo busques en la prensa, que nuestras muertes son mucho más intensas. No somos números, rumor de vástagos del ritmo, rebeldía en contra del mandado logarítmico. No tienes que pedir huir, aquí nomás verás, en los abismos crecen mangos. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Hay un sacar de las cenizas de la lengua, es criptográfica y las novelas se aterran porque no encuentran dónde remar. Big Bang, grita la enfermedad antes de zarpar. Crónica roja, la niña se quedó sin rosas para los guionistas que la hicieron mariposa por amor. La encerraron en la torre de marfil y ahora miles de moscas se pegan un festín. Ella quiere asesinar a todos los dinosaurios, armada de amigotes de gatitos en las manos. Nunca se ha atrevido a levantar la nalguita del altar. Y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. ¿Tu compañero? Ah, entonces va para tratar que lo coma. ¿Es tu compañero? Me gusta lo que está haciendo. Ah, o sea que es muy loquito. Está chévere. No me parece que está haciendo algo malo. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden.
nadazo y mañana se pierde. No, señor, no tenés que tomar la culpa. Me disculpe, usted no puede arranchar la cama. No puede arranchar la cama. Usted la arrancha y yo le pongo la que está encima de la cama. Yo le quitaba las cámaras. Él le dice nada. Tiene que ser. Está buena, loco. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.